Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Es para mí un placer dirigirme a ustedes con el mensaje, con lo que creemos en la palabra de Dios para este domingo, en que celebramos un servicio más de la Iglesia Buenas Nuevas en cuarentena. Quiero, antes de pasar a la palabra de Dios, decirle que se vaya preparando, porque Dios mediante muy pronto tendremos nuestro primer servicio en la Iglesia Buenas Nuevas, en nuestro templo. Y digo muy pronto porque consideramos que a razón probablemente de 2 semanas estaremos ya listos para comenzar con nuestro primer servicio. Lógicamente nosotros le estaremos avisando por este medio, a través de llamadas y a través del chat. Le avisaremos, pero lo que sí queremos es que se vaya preparando, porque como ustedes saben, las nuevas reuniones no van a ser como las de antes, por lo menos en un principio. Y por lo pronto algo que le queremos pedir es que se vaya buscando su mascarilla. Eso es innegociable, eso va a venir, y que pues usted se vaya haciendo esa conciencia de que no van a ser iguales la reunión. Tendremos solamente nuestro culto, que comenzará a las 11 a.m., no habrá desayuno, lamentablemente no vamos a tener el pan con mantequilla por un tiempo hasta que las condiciones se normalicen, pero sí se va a requerir que cada cual vaya con su mascarilla. Vamos a guardar la distancia social dentro del templo, evitar los saludos físicos y otros pequeños detallitos que estamos todavía encuadrando, pero que le vamos a comunicar. La fecha exacta se la diremos probablemente para el fin de semana que viene, pero como le digo, creo que si acaso son 2 semanas. Así que, queridos hermanos, vayan preparándose, vayan buscando sus máscaras, sus hand sanitizers, si lo requieren, cualquier cosa que usted piense que es útil para esta reapertura. Y como le digo, el servicio será a las 11, un servicio sencillo, y bueno, los detalles de eso más adelante. Ahora, hermanos, quisiéramos meditar un poco en la palabra de Dios para este domingo, y quisiéramos que usted buscara por ahí en su Biblia o en su teléfono, como quiera, el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Miren esta última palabra: no caeréis jamás. Y yo he querido leer este texto nuevamente, en este caso con una versión diferente, para que podamos sentir percibir el sabor del texto, ¿no? Dice la versión Nueva Biblia Viva, el mismo texto, 2 de Pedro 1:10, dice: así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. Y yo he puesto como título a este mensaje: el averaje de la firmeza. Yo creo que efectivamente hay un averaje de cosas prácticas que si nosotros hacemos nos van a mantener firmes y van a impedir que nosotros caigamos o que seamos víctimas del pecado, o al menos que seamos víctimas de los principios del pecado. A veces el pecado llama a la puerta y comienza a crear en nosotros esa inquietud de abrirle. Bueno, nosotros vamos a tratar de ver algunas cuestiones hoy que nos permitirían con firmeza, que nos permitirían con decisión no abrir la puerta al pecado en nuestras vidas. Amén. Ese es uno de los puntos. Y son, creemos, pasos prácticos que, si nosotros los ponemos por obra, nos van a mantener, como digo, en un averaje de firmeza. No quiere decir que esa es toda la firmeza que podemos tener. Podemos seguir creciendo en nuestra solidez espiritual, pero al menos estos pasos, estos requisitos, o digamos estas aplicaciones prácticas,
para ponerlo de otra manera, nos van a permitir a nosotros estar firmes. Fíjense que la exhortación de Pedro aquí es hacer firme nuestro llamado, nuestra elección. Y dice en la parte final de ese versículo, en la versión que yo les leía, dice: procuren que esto eche raíz en ustedes. ¿Qué cosa? El Evangelio. Este nuevo mundo en el que hemos sido llamados, el nuevo mundo al que hemos nacido, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y nosotros queremos vivir esta nueva realidad espiritual que hay en nuestras vidas. Y no solo vivirla, sino vivirla con éxito, vivirla de una manera productiva, de una manera que agrada a Dios. Entonces, por eso Pedro dice: procuren que esto eche raíces. En otras palabras, que lo tomemos en serio, que lo hagamos una cuestión de suma importancia en nuestras vidas, de vivir como cristianos auténticos. No practicar el cristianismo o no llevar nuestra vida espiritual como algo que hacemos los domingos, o como algo que hacemos cuando las cosas están bien, o algo que hacemos cuando estamos muy emocionados, ¿verdad? Cuando las estamos pasando bien y estamos en ambientes espirituales que nos producen emoción, nos producen alguna especie de excitación. No. Sino que en todo tiempo, en todas las manifestaciones de nuestras vidas, en todos los periodos de nuestras vidas, el Evangelio sea una realidad, eche raíces. Y la cuestión esa es de que eche raíces, porque lo que no echa raíces es superficial. Entonces podemos vivir un cristianismo superficial que otra vez lo practicamos cuando las circunstancias o cuando el ambiente nos permite practicarlo, o cuando estamos en presencia de otros que también son semejantes a nosotros en cuanto a la fe, pero como no ha echado raíces, rápidamente se derrumba ante otras circunstancias de la vida, ante los problemas, ante las dificultades. Se derrumba cuando no entendemos lo que nos está sucediendo, y se derrumba a la hora de nosotros proyectar nuestra identidad allá afuera. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente nos mira y no nos reconoce como cristianos, porque realmente somos superficiales y eso no ha echado raíz en nosotros de tal manera que ya modifica todo: cómo pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, etc. Entonces, este es el llamado de este versículo que dice Pedro, que procuremos que el Evangelio, que esto que hemos aprendido, que esto que algunos llevamos años en una práctica de oración, de visitas a la iglesia, de participación en actividades, que esto eche verdaderamente raíces y que eso se verifique a través de todas las circunstancias, por disímiles que sean, de nuestras vidas. Amén. Y dice: si esto echa raíces, si esto es sólido y si nosotros tenemos un compromiso verdaderamente profundo con nuestro Señor, no caeremos. Si nosotros mantenemos nuestra vida apegada a Jesús, apegada a Dios, va a ser muy difícil. Dios lo va a llenar toda nuestra vida y va a ser muy difícil que haya resquicios por donde el enemigo se pueda meter. Si nosotros siempre obedecemos, es muy difícil que haya espacio para obedecer al enemigo. Entonces, como digo, son algunas, no creo que sean todas las prácticas que tengan aplicación espiritual y que nos permitan mantenernos en un averaje de firmeza. No quiero decir que son las únicas, pero son, porque la palabra es muy rica, la Biblia es muy rica, pero son algunas a tener en cuenta. Por ejemplo, cultiva la espiritualidad. Una persona que mantiene un averaje de firmeza cultiva frecuentemente la espiritualidad, se deja guiar por Dios, tiene como brújula en su rumbo espiritual al Espíritu Santo. Por ejemplo, dice Romanos 8, 14 al 15, en versión Reina Valera. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ahora, eso significa
exactamente lo que dice, que uno ha recibido el Espíritu Santo para que lo guíe a uno. De hecho, dice que la marca de ser hijos de Dios es que uno recibe esa guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se convierte en una especie de norte, en una brújula espiritual en nuestras vidas. Lo que quiere decir es que nosotros aprendemos a conducir nuestra vida, a conducir nuestras decisiones, escuchando siempre la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo guía el Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, muchas veces a través de impresiones espirituales que Él pone en nuestras vidas. Por ejemplo, yo estoy seguro que ante la tentación de cometer o de hacer algo que a Dios le desagrada o algo que sea pecado, uno recibe esa impresión interna del Espíritu Santo de cuidado. Ese no es el camino, eso no es lo que a Dios le agrada. Todos nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos en nuestro interior esa especie de indicación, esa especie de lucecita roja que se enciende cuando hay alguna propuesta por parte del enemigo que a Dios le desagrada. Esa advertencia interna se despierta en nosotros. De la misma manera que se despierta en nosotros el beneplácito del Espíritu Santo cuando hacemos lo que a Dios le agrada. Es otra manera en la que el Espíritu Santo nos guía es a través de la palabra. Y siempre volvemos a esto y repetimos esto como si fuera un disco rayado, pero es la verdad. La manera en que el Señor provee para nosotros claras instrucciones para la vida, sobre decisiones, sobre procederes, sobre relaciones, sobre actitudes, sobre comportamiento, es a través de la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo se comunica y nos instruye. Pero también hay otra manera interesante en la que el Espíritu Santo se comunica con nosotros, los hijos de Dios, como dice ese texto, y es lo que conocemos como el rema. El rema de Dios es cuando el Espíritu Santo, a partir de un texto de la Escritura o usando un texto de la Escritura, lo aplica a una situación específica de tu vida. Y el texto puede estar hablando de otra cosa que ocurrió hace mucho tiempo, o el texto puede hablar de otras circunstancias históricas, pero en ese momento, cuando tú lo lees, el Espíritu Santo pone en tu corazón una verdad, pone en tu corazón una revelación, pone en tu corazón una especie de diálogo que tiene que ver con ese texto que estás leyendo, pero que se aplica a tu vida, que tiene una aplicación real, específica, actual para tu vida. Y entonces ahí comprendes tú y entiendes que Dios te está hablando. Pero eso se produce en una especie de coproducción entre la palabra escrita y el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, esa espiritualidad hay que cultivarla. Es un potencial tremendo y los hijos de Dios la tenemos, dice la Escritura, porque dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Todos. O sea que eso no nos falta a ninguno de los que somos hijos de Dios. No tenerlo es no ser hijo de Dios. Entonces, eso me dice a mí que cultivando esa relación y esa espiritualidad y esa sensibilidad al Espíritu Santo, nosotros recibimos las pertinentes, las acertadas indicaciones de cómo vivir nuestra vida. Entonces, cultivar la espiritualidad es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y esa espiritualidad es la que nos mantiene a nosotros en un averaje de firmeza. Porque la dirección y la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas va a impedir los pasos, incluso los primeros pasos hacia un error o hacia una caída o hacia el pecado. Entonces, nosotros tenemos un tremendo potencial como hijos de Dios en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Siempre he sido un predicador de esto, de buscar una relación con el Espíritu Santo, de a través de la oración, de un diálogo, de una conversación. Y yo digo una conversación interna porque no quiero que nadie vaya a pensar que esto solamente se produce cuando yo, digamos, aparto un tiempo y me pongo a orar. Cualquier momento, cualquier circunstancia de la vida es una buena oportunidad para llevar esa conversación interna con el Espíritu Santo.
y esa reflexión a través de pasajes, esa búsqueda de indicación, esa búsqueda de dirección hacia la Biblia o hacia otras avenidas de comunicación del Espíritu Santo con nosotros, como pueden ser mensajes, predicaciones de pastores, etcétera. Pero uno tiene que, lo que quiero decir es que uno tiene que cultivar eso. Cuando digo cultivar es que uno tiene que tener una inclinación, una expectativa a que el Espíritu Santo le hable a uno y a dejarse aconsejar por esa voz interna que viene de él. Porque rechazar esa comunicación, esa transmisión espiritual entre Dios y nosotros es precisamente perder rumbo, perder orientación y ser presa fácil de Satanás, de sus provocaciones y del pecado. El versículo 15 no lo le dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y eso quiere decir también, no solamente, fíjate, yo no solamente te estoy diciendo, cultiva la espiritualidad, te digo que si tú eres hijo de Dios, tienes derecho a ella, tienes derecho a una relación espiritual que te va a permitir no estar sujeto a la esclavitud del pecado, que es lo que dice ahí. Esa guianza del Espíritu Santo es la que va a producir a ti una libertad y una desconexión completa con la esclavitud del pecado. Cultivar la relación, la espiritualidad entre tú y Dios es la receta para no caer. Si eso se abandona, pues entonces se abren puertas. Es lo que nos mantiene en un sentido espiritualmente entrenado. Otra característica que tiene valor aplicativo, ¿no? Que se puede aplicar. Dice, no te dejes definir por el pecado. No te dejes definir por el pecado. Mira lo que dice Primera de Juan 5:18 en la Nueva Tradición Viviente. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. No te dejes definir por el pecado. No aceptes en tu vida que ciertas actitudes o que ciertos actos son parte ya de ti y no tienes otra opción que hacerlos, que cometerlos. Hay gente que por ejemplo, tiene ciertas inclinaciones en su carácter que los llevan a cometer pecado y piensa que es que ellos son así y eso no tiene remedio. Hay personas que se sienten en un sentido indefensos ante ciertos deseos que hay en su corazón, ciertos deseos que hay en su alma. Ese es el pecado, tratándote de definir, tratándote de decir cómo tú eres, tratándote de decir, claro, cuando digo el pecado, sabemos quién está detrás de todo eso. Eso es Satanás utilizando el pecado para tratar de hacer en ti una persona que tú no eres. Porque si tú has creído en Cristo Jesús, tú eres una nueva criatura. Tú estás llamado a nuevas cosas. Pero a Satanás le gusta quererte convencer de que no, que tú tienes que hacer las viejas y que tú eres más el hombre que eras antes, que es el que él le cuadra, que el que Dios dice que tú eres ahora y aquel al que Dios te quiere llevar. Amén. Entonces, no te dejes definir por el pecado, porque dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlo. Mira qué cosa tan interesante. Al principio te dije, cultiva la espiritualidad, dando alas a esa comunión con el Espíritu Santo, escuchando la voz del Espíritu Santo. Ahora te digo, acércate al Hijo, apégate al Hijo, porque en Cristo se encuentra el poder para preservarte a ti del mal y para no... Me gusta este texto, dice, los hijos de Dios no se caracterizan, dice el texto, esta es la versión Nueva Traducción Viviente, que a mí me gusta mucho. Dice, los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que te pido que evites? Hay una lucha de caracterizaciones. Hay una lucha de modelos. Satanás quiere que tú preserves el modelo antiguo de pecado,
cosas que a Dios le desagradan, de malos pensamientos, de orgullo, de malas actitudes, de enojo, de griterías, de violencia, de cualquiera que haya sido nuestro pecado basal persistente que nos ha caracterizado. ¿No era que buena está esa palabra? Porque a veces nos dicen así, fulano se caracteriza por... Bueno, Jesús quiere caracterizarte de una manera diferente, quiere definirte de una manera diferente, quiere cambiar eso. Entonces, yo voy a Cristo porque yo quiero que Cristo me defina a mí. Yo quiero ser lo que Cristo quiere que yo sea. Y es más, yo quiero ser como Él, porque Él es el modelo. Yo quiero ser caracterizado por Jesús, por los rasgos de Jesús, por el comportamiento de Jesús. Y eso es hermano, eso es un desafío que se nos aparece a cada rato en nuestras vidas, aún de las maneras más sutiles, ¿no? Estamos a veces tan arrastrados por cómo la vida es, por cómo el mundo nos dice que debemos actuar y reaccionar. Y nosotros, por otro lado, no creemos que más o menos sabemos lo que Cristo quiere que hagamos. Pero de momento llega una decisión que, como se dice vulgarmente, nos mueve el piso. Y que somos tentados a actuar más según el hombre natural que no el hombre espiritual. Según el hombre conducido por el enemigo, por Satanás, que no según el hombre conducido por Jesucristo. Tenemos la intención de actuar según el hombre carnal y no como el hombre espiritual. Y es tremendo, yo me quedo asombrado cómo en cada momento o en diferentes momentos de mi vida, cuando uno piensa que bueno, ya en algún sentido uno más o menos sabe, ha resuelto esta lucha ética y uno sabe cómo actuar, pero de momento llega una variante, llega algo que por sus características produce en nosotros una tentación de actuar en contra de lo que Dios dice o en contra de cómo a Cristo le gustaría, y a veces caemos. Por eso ese texto dice que los hijos de Dios no se caracterizan por el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Si tú te refugias en Jesús ante cualquier provocación del enemigo, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Escritura, que Jesús te va a proteger del pecado, de eso es lo que está hablando, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlo. Entonces, busca, digamos, ese beneficio que se encuentra en Cristo. Acércate a buscar esa protección antes de caer repetitivamente en la práctica de un pecado, porque eso no nos caracteriza. ¿Amén? Y algunos tienen que probar su fe, porque algunos pudieran en toda honestidad intelectual decir, yo no sé qué me pasa, pero hay algo en mi vida que no lo puedo cortar. Hay algo en mí que de hecho me caracteriza y bueno, yo voy a la iglesia y canto y etcétera, pero al mismo tiempo tengo una insensibilidad ante el pecado y lo sigo practicando como si realmente yo no fuera cristiano. Bueno, pues en ese caso el consejo mío es que esa persona debe ir a Cristo y arrepentirse, pedirle perdón al Señor y decirle al Señor: Jesús, ven a mi vida, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, yo quiero que tú me salves, porque una persona que se caracteriza, que desde lo profundo de su ser hay una continua práctica o intención o inclinación hacia el pecado, probablemente no haya nacido nunca, no haya nacido de nuevo, quiero decir, y la nueva naturaleza no se esté manifestando en sí, porque la nueva naturaleza se caracteriza por una tendencia hacia el bien y más bien una especie de alergia al pecado. Y no quiere decir que el pecado visite de vez en cuando, porque a veces nuestra naturaleza nos traiciona, pero no es la norma y nunca es un motivo de gozo y de alegría. Siempre el pecado en el Hijo de Dios es, aunque lo pueda disfrutar en ese momento, luego es motivo de remordimiento, es motivo de dolor, es motivo de sufrimiento, de cargo de conciencia y de una serie de malos sentimientos espirituales que solo cesan cuando uno se arregla con el Señor. Y por eso, en la medida en que uno madura como hijo de Dios, uno
de hecho, empieza a desarrollar una especie de miedo al pecar por todo lo que se experimenta después y por la sensación de haberle fallado a aquel que tanto nos amó y que tanto hizo por nosotros y que sigue siendo y va a ser nuestro Dios. Pero esto es importante para mantener ese averaje de firmeza. No puedes, querido hermano o hermana, no puedes dejarte definir por el pecado. Eso no puede ser una práctica en ti. Hay gente que dicen ser cristianos y andan haciendo tremendas cosas. Por ahí andan en fornicación, andan en relaciones ilícitas, todo escondido. Algunos han escondido prácticas pecaminosas. A cada rato surgen por ahí noticias de eso. Y a cada rato llegan ese tipo de información. Algunos han sostenido prácticas pecaminosas por mucho tiempo y lo han escondido. Amén. Y algunos por eso no pueden nunca afirmarse en el Evangelio. Y para ellos la vida cristiana, que es lo que es puramente derrota nada más, no existe ningún periodo de plenitud, de gozo, de crecimiento, porque los caracteriza el pecado. Entonces no te dejes definir por el pecado, porque sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, según 1 Juan 5:1. Confía en Dios en dificultades, y esta es buena para estos tiempos. 2 Timoteo 1:12 dice: por este motivo padezco estos sufrimientos, mas no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que puede guardar lo que le he encomendado hasta el día de su retorno. En la otra Biblia, en la Reina Valera, dice guardar mi depósito, pero fíjense qué interesante, aquí en esta dice: mas no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Lógicamente sabemos. Y estoy seguro de que puede guardar lo que le he encomendado hasta el día de su retorno. ¿Qué es lo que le he encomendado yo a Cristo hasta el día de su retorno? ¿Cuál es el depósito del que habla Pablo? Es mi vida espiritual. ¿Amén? Mi vida espiritual. Todo lo que yo soy, mi existencia. Dios ha garantizado que me va a salvar. Y Dios ha garantizado que me va a salvar a través de todos los eventos, buenos o malos, de mi vida. Hay un momento en la vida cristiana, queridos hermanos, eso se lo digo de corazón, se lo digo de verdad. Hay un momento en este camino en que las cosas que hemos aprendido se van a tener que poner en práctica, todas ellas, incluyendo la de ser fiel en dificultades y la de confiar en Dios en dificultades. Algunos piensan que no. Algunos piensan que la vida va a ser todo color de rosa, una alfombra roja en la que ellos van a pasar, y ellos nunca van a experimentar qué es sufrir como cristiano, o persecución como cristiano, o enfermedades como cristiano, o rechazo como cristiano. Y entonces cuando esos momentos vienen, pues caen. Básicamente, a veces estos momentos descarrilan la vida de un cristiano y los hunden en temporadas de resentimiento contra Dios. Los llevan muchas veces otra vez a confiar, a retornar a confiar, a la frágil confianza en el hombre y en las cosas del hombre. Y por eso a veces esta experiencia se repite hasta que aprendamos a que lo mejor que podemos hacer en momentos de dificultades es confiar en Dios, aunque humanamente hagamos lo que tenemos que hacer, pero que confiemos en Dios. Pablo decía: por este motivo, por motivo del Evangelio, padezco estos sufrimientos, mas no me avergüenzo, porque sé de quién he creído y estoy seguro de que puede guardar lo que le he encomendado hasta el día del retorno. Eso me gustó. Puede guardar lo que le he encomendado, mi vida. A veces confiar en Dios en situaciones de dificultades se resume a esto: le confías a Dios tu vida. Le confías a Dios tu vida, tu bienestar, tu seguridad personal, tu salud. Tus tiempos en esta tierra se los confías a Dios. Eso es tremendo. Eso es un nivel de desarrollo espiritual y de madurez espiritual de altos quilates, ¿verdad? Entonces,
Confía en el Señor en las dificultades y las dificultades no te van a derribar o no te van a descarrilar. Fíjate que hay momentos, porque así es la vida, así es esta preparación espiritual. Hay momentos en que nosotros nos pensamos que hemos logrado madurez espiritual en un gran grupo de áreas en nuestras vidas y nos parece que de hecho ya estamos semiterminados como producto espiritual y de momento viene una aflicción y la aflicción escala o se convierte en una aflicción severa que termina en muchos casos por descarrilar nuestra fe o nuestra confianza en el Señor. Pues no, eso no es lo que el Señor quiere. Y parte de mantenernos firmes, de mantener un averaje de firmeza, es asumir las dificultades con confianza de que Dios sabe lo que hace con nuestras vidas. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y ahí hay una lista de cosas, te lo dejo de tarea. Pero hay un montón de cosas, incluyendo el futuro, incluyendo lo escondido, lo que no se sabe que va a ocurrir, lo sorpresivo, una serie de cosas, hasta el pecado está ahí. Dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Hay un momento en que eso tiene que ser más que palabra, tiene que ser una experiencia y Dios mismo nos va a llevar a esa experiencia. Es una prueba que tenemos que pasar, es un nivel que tenemos que pasar. Practica la separación del mundo. Si estás muy de amigo con el mundo, pues por el mundo se infiltran los enemigos de la fe, los enemigos emocionales, psicológicos, espirituales de la fe, se infiltran en nuestra mente, en nuestro corazón, muchas veces a través de una relación enfermiza, no muy saludable con el mundo. Practica la separación del mundo. Dice Primera de Reyes 19:18, y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Practica la separación del mundo. Nosotros los cristianos no tenemos que hacer lo que el mundo hace. Eso es importante. El cristiano tiene que aprender a desarrollar una especie de contención ante las olas del mundo, ante las avalanchas del mundo. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. El cristiano no debe ser así. El cristiano va para donde va Cristo. Y si la gente va para un lugar y Cristo va para otro, uno practica esa separación de la gente. Y otra cosa de separarse, de practicar de la separación del mundo, es no tener los mismos dioses, porque aquí se está hablando de eso, no tener los mismos dioses que tiene el mundo. Nosotros tenemos un solo Dios. ¿Amén? El mundo puede tener un montón. Nosotros tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo Salvador. Jehová de los ejércitos es nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Nosotros no nos inclinamos ante los dioses del mundo y eso nos va a mantener. Si nos separamos de los baales de este mundo, si nosotros practicamos una saludable separación, si saludamos y de eso se trata la santidad, santificación se trata de eso. Si nosotros nos separamos del mundo y no nos inclinamos a las cosas que el mundo hace, vamos a ser también preservados, vamos a mantener un averaje de firmeza. El cristiano que está enganchado con todas las corrientes del mundo, le cuesta trabajo mantener un averaje de firmeza. Evidentemente no vamos a salir de este mundo, Cristo lo dijo, en este mundo estamos, pero nosotros no tenemos que estar en la misma psicología del sistema del mundo. Nosotros no podemos estar interpretando las cosas como mismo las interpreta el mundo. Nosotros no podemos dejarnos imponer por el mundo muchas veces lo que es bueno y lo que no es bueno. Nosotros en todo ese tiempo tenemos que mantenernos firmes y fieles a Dios antes que el mundo. Y por último, y el tiempo aquí me ha jugado una mala pasada, pero bueno, por último, analízate frecuentemente.
Si tú quieres preservar ese averaje de firmeza espiritual, analízate frecuentemente. Dice el Salmo 26:2 en la Nueva Traducción Viviente. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. A veces no podemos caer en una especie de adormecimiento de que creemos que siempre estamos procediendo bien. Sobre todo a veces con reacciones y decisiones impulsivas. Es muy bueno practicar. Es muy bueno de vez en cuando ir a la consulta del Señor. Amén. Ya que vivimos en estos tiempos en que nos gusta mucho la psicología y gastamos mucho dinero en esas cuestiones, hay momentos en que nosotros tenemos que permitirle al Señor que nos analice. Y yo creo que hay tiempos en que esos espacios devocionales deben ser más para una introspección que para estar pensando en otra gente y en lo que necesito. Todo eso tiene su momento y todo eso es importante. Pero hay momentos en que para uno mantener cierta firmeza, para uno no caer y para poder advertir errores y para poder advertir malas hierbas saliendo en el corazón de uno, uno tiene que en un devocional sincero y humilde decirle: a ver, Señor, ponme a prueba, interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Y eso quiere decir que yo a veces tengo que mis intenciones escondidas, las que están ahí más profundas, las que la gente no ve, esas traérselas al Señor y decirle: Señor, ¿es esto correcto? ¿Es esto compatible con tu palabra y con tu verdad? Amén. Y hacer esa especie de introspección. Yo pienso que es beneficioso y ayuda a no cometer errores y a no caer con una incidencia frecuente en nuestras vidas. Una vez a la semana, yo no sé, pero pensar junto con el Señor en las intenciones de nuestro corazón. En el porqué, en la pureza de lo que tenemos aquí y de lo que mueve nuestras decisiones. Y a eso se refiere: ponme a prueba, Señor, prueba eso. Y si el resultado es que Dios habla a tu vida y dice: aunque eso está saliendo muy bien allá afuera y se oye muy bien, tú y yo sabemos que allá adentro eso no proviene de un corazón limpio y no proviene de un corazón que quiere obedecerme y quiere darme gloria. Si Dios señala eso, pues queridos hermanos, es el momento entonces de ceder en nuestra voluntad a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Entonces, estos son cuestiones muy importantes, mis queridos hermanos. Es tiempo que nosotros pensemos en ellas y tratemos de aplicarlas, ponerlas en práctica para que podamos mantener una vida cristiana no tanto de altibajo, sino que podamos mantener un averaje de fidelidad o de firmeza. Entonces, ¿cuáles son? Cultiva la espiritualidad, déjate guiar por Dios, por la voz interna del Espíritu Santo. Número 2, no te dejes definir por el pecado. No dejes que el pecado o que cierta práctica defina lo que tú eres, porque el Señor ha creado en ti algo nuevo. ¿Ven? Tú no te caracterizas por el pecado. Recuerda esa palabra. Tú te caracterizas por Cristo Jesús, por los rasgos de la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que te debe caracterizar a ti. Confía en Dios en dificultades. Esa es una prueba que vas a tener que pasar. No dejes que las dificultades descarrilen toda una vida espiritual. No dejes que una crisis descarrile todo lo que has logrado y te confunda en tu propósito. El número 4, creo, practica la separación del mundo. Dice la Biblia, ese texto que leía dice: haré que queden en Israel 7,000. Dios va a hacer que queden en Israel 7,000. O sea que Dios mismo va a siempre poner en ti un impulso de separarte y no hacer lo que hace el mundo. Observa bien lo que hace el mundo y ten cuidado con sus dioses
y huye de ellos. Si no están en la Escritura y tú nada más tienes un solo Dios, para ti eso es fácil. Para ti identificar cuál es el Dios verdadero es fácil. Huye de eso. Y número 5, analízate frecuentemente. Ten momentos espirituales que sean para probar tu corazón y probar las motivaciones más internas, eso que está allí donde nadie lo ve. Porque además las mejores transformaciones, las duraderas, las verdaderamente consistentes, las que verdaderamente cambian la personalidad, son las internas. Entonces, es allí donde verdaderamente se modifica la actitud espiritual nuestra, en el interior. Si hay una actitud, si hay una motivación, si hay un corazón puro, renovado, si hay un corazón donde Jesucristo es Rey, va a ser muy difícil caer, queridos hermanos. Entonces, por eso Pablo decía, y termino con eso, segunda de Pedro 1:10 decía, si estas cosas echan raíces en vosotros, si esto se hace parte de nuestra carne y sangre y de nuestra alma y de nuestro espíritu, va a ser difícil que caigamos. Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su atención y les amamos. Y pronto, Dios mediante, nos vamos a ver. Hasta luego.